de noche, de día, donde quiera que me estén viendo, si es al mediodía o tal vez a la medianoche, muy bienvenidos sean. Soy Romani Periodista y el día de ayer, porque eh, no podía dejar de pasar esta nota. El 2 fue 2 de octubre y el 2 de octubre en México eh, cada año hay una manifestación pacífica de los estudiantes y de los familiares de los estudiantes que fallecieron en el año de 1968, en este 2 de octubre que jamás se olvida. Este fue el lema de los universitarios en este año en que estaba en el poder ejecutivo el licenciado Díaz Ordaz y que respondiendo a un movimiento mundial estudiantil que había comenzado en Francia justamente 2 años antes, en el 66, y que había comenzado con una serie de protestas concientizando a los estudiantes como un posible factor de cambio dentro de la sociedad por varios motivos. En primera, porque representaban y representan siempre esa capacidad intelectual de quien ingresa ya a los grados universitarios, de aquellos que se comienzan a capacitar para la vida económicamente activa. Por lo tanto, el año de 68 en México este movimiento se comienza a gestar y los líderes estudiantiles hacer una serie de peticiones al gobierno para mejorías de la sociedad en general y de manera muy particular para las preparatorias y los diferentes niveles universitarios, así como las carreras. Digamos que el primer brote más importante, históricamente hablando, del 2 de octubre se lleva a cabo por la manifestación de los doctores pidiendo mejores salarios. Y de aquí, esta es prácticamente la cabeza de élite que convertirá este movimiento estudiantil en un conglomerado de bases estudiantiles y también en unas comisiones en donde se estudiaba la historia de ese momento del país, los cambios que podían provocar los estudiantes y la manera en que podía mejorarse la educación en México. Así se llevan a cabo mesas de discusión, huelgas en diferentes universidades, en diferentes preparatorias y desde luego surgen líderes de opinión que llevan a cabo la labor de reclutamiento de varios jóvenes que únicamente estaban marcados por movimientos pacíficos y cuyo interés era precisamente provocar la paz mediante el estudio, mediante el ejercicio del intelectual, precisamente en los momentos en que éste es estudiante. Sin embargo, y a pesar de que jamás existieron provocaciones de tipo físico, agresiones, todo el tiempo fueron mítines, exposiciones de ideas, eh, líderes y un consejo estudiantil que fue creado a raíz de una convocatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México y este congreso estudiantil, esta mesa directiva, estaba proponiendo una serie de directrices importantes para la sociedad mexicana y desde luego para los estudiantes. El 2 de octubre
de 1968 se decide que se va a llevar a cabo un gran meeting en Tlatelolco. Y así es, en efecto, comienzan a reunirse por la tarde muchos estudiantes de diferentes facultades e incluso de diferentes preparatorias para escuchar a sus líderes, para protestar, porque sí era una protesta pacífica donde iban con sus libros, eh, con todos aquellos implementos que usa un estudiante, y en ese momento se decide dar la orden de represión. Bueno, no precisamente ese día. De hecho, se ha confirmado que todas las órdenes ya fueron giradas y determinadas el 1 de octubre para ejecutarse este 2 de octubre que jamás se ha olvidado en México y que forma parte de nuestra historia, de nuestra tristeza y también una realidad que se recuerda cada año. Así fue el ministro de Gobernación, que en ese momento era el señor Echeverría Álvarez, quien da la orden desde el momento en que se sabe que los estudiantes se van a manifestar de manera pacífica. Él da la orden de ejecutar. Eso es, ejecutar a los estudiantes, no de reprimir un movimiento con antimotines, no, sino de llevar a cabo una ejecución para que entendieran de manera contundente el grupo de estudiantes que México no y ese gobierno en particular no iba a permitir ninguna manifestación de libertad y menos de la libertad de las ideas. De esta manera se conforma una táctica y una estrategia militar conformado en que horas antes de que llegaran a Tlatelolco fueron cercados prácticamente con francotiradores en las azoteas de los edificios de Tlatelolco. Eso por un lado. Por otra parte, los halcones, los famosos halcones, que son un grupo paramilitar que se infiltra dentro de los estudiantes y que va a sacar realmente a pistola limpia ya en sitios estratégicos. Primero tirarle a los líderes y posteriormente los soldados van cercando la plaza de tal manera que esto se convierte en una gran olla de presión donde no hay salida. Se hace un circuito donde toda la gente no pueda escapar y queda en manos del ejército, en manos de los francotiradores, en manos de los halcones infiltrados y también de un grupo de boinas verdes. Estos fueron los elementos que, una vez que ya se habían congregado la mayor parte de los estudiantes, dieron muerte sin piedad a todos y cada uno de ellos. La orden era no dejar uno solo vivo, y así ocurrió. La noche comenzó y en todas las colonias aledañas los sonidos de los disparos, de las metralletas, de los gritos, del dolor se escuchó e hizo vibrar prácticamente a todo Tlatelolco, que esa noche se vistió de rojo sangre. Cuando terminó la ejecución, que además fueron elementos de las diferentes facciones militares y paramilitares que he nombrado, fueron ingresando a los edificios y buscando a cualquier estudiante que encontraba y era ejecutado, incluso
dentro de los mismos departamentos de Tlatelolco. Así es que no había salida, fue una masacre, de la que se conservan documentales, de que posteriormente se supo que había películas que habían sido grabadas en ese momento, y el mexicano, a través de los años, de los muchos años, del 68 a la fecha, fuimos conociendo a través de diversas cámaras que estaban apostadas en los lugares, cámaras, por cierto, del gobierno, que estaban vigilando esta acción y que han sido liberadas por los gobiernos posteriores, la masacre de Tlatelolco. Definitivamente sí hubo algunas personas que lograron escapar. Fueron muy pocas y algunas muy lastimadas. Pero sí se contó casi con las manos a los sobrevivientes. Pero era importante que ellos contaran esta historia antes de que supiéramos cómo estaban actuando las cámaras en ese momento tan terrible. Hay escenas verdaderamente desgarradoras en donde al lado de los cuerpos ensangrentados, muertos, sacrificados de los estudiantes, de los jóvenes estudiantes, se ven los libros y se ven las enormes mangueras de presión de agua que van limpiando la sangre y estaba cayendo por las diferentes escaleras que llevan al edificio Chihuahua y van cayendo también por las escaleras de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Las escenas son muy fuertes, se ven zapatos, bolsas de mano, tenis, cosas muy estudiantiles que nos recuerdan a los mexicanos siempre que eso no debió pasar jamás, que no se puede matar a la gente de forma tan cruel y tan indefensa, sobre todo porque ninguno llevaba arma, era simplemente una manifestación pacifista, que terminó en un gran dolor que el pueblo mexicano decidió. Su lema era el 2 de octubre jamás se olvida, y hoy quise dedicar estos momentos a recordar esta parte de la historia de mi patria, de la historia moderna de mi patria, tan dolorosa y que tiene que ver con los estudiantes y que tiene que ver con todo aquel que ame la libertad de expresión, la libertad de las ideas. Posteriormente, uno de los primeros libros que hablaron de esto fue La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, que Elenita hace el recuento con algunos sobrevivientes, con documentos a los que ella tiene acceso y con su maravillosa pluma y su maravilloso talento periodístico nos narra con gran exactitud lo que ocurrió la noche de Tlatelolco. De más está recomendarles esta lectura que puede ser adquirida y que les dará cuenta del horror y el terror vivido en 1968, justamente el año de las Olimpiadas en México. Posteriormente está la película Rojo Amanecer de, de Jaime Fons, sí, de Jorge Fons, eh, que sí, que él logra con Jorge Fons, él logra en un solo departamento del edificio Chihuahua, en un interior, logra colocarnos en toda la visión de lo ocurrido esa noche en Tlatelolco. Es verdaderamente una obra magistral, la de Jorge Fons. Y esa película, todo el mundo debe de verla en algún momento de su vida, no solo por la actitud narrativa, por el ojo narrativo de su creador, sino por la importancia del hecho de cómo se rompe
la cotidianeidad de una familia con un hecho de sangre que nadie se espera, que nadie le interesaba nada, porque finalmente ellos solamente son una familia que son vil y cruelmente atacados por los militares y sus hijos muertos y todos muertos. Desde el nivel de una ventana alcanzamos a ver esa plaza de Tlatelolco y alcanzamos mediante los sonidos que son muy importantes en la película a realmente estar, y este es un cine de autor, y Fons nos lleva justamente a esa noche. De lo más recomendable, Rojo Amanecer, y el último título que vi aparecer es Tlatelolco, que es de un cineasta que tampoco es para nada una persona que sea un novato en el cine, pero que sí es un experimento interesante de los minutos previos al ataque de Tlatelolco, y es de Alfredo Burrola. Eh, de esto que les recomiendo, a mí me parece El Rojo Amanecer impactante visualmente y un gran homenaje a, a, este, a esta sangre que se vistió de manera tan inhumana el 2 de octubre, que jamás se olvida. Les recomiendo la película, les recomiendo el libro de la Poniatowska, que siempre ha sido un referente cultural eh, inherente a este hecho sangriento. Pero sobre todo, les recuerdo este, este hecho de mi patria, este 2 de octubre, que año tras año, en silencio, en una marcha de estudiantes, se recuerda este derecho a la libertad, de la creatividad, del pensamiento, a la libertad de los estudiantes para poder elegir los mejores caminos como profesionistas, como intelectuales de este país. Muchísimas gracias por la atención prestada, y Romani Periodista los espera en su próxima nota. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando en el camino. Y recuerden, el 2 de octubre jamás se olvida. Gracias por su fina atención.